José Félix Laforí ya había hecho algunas advertencias de las líneas rojas. Nos atiende a esta hora. Él ha sido un compañero, promotor del acuerdo de paz, pues naturalmente con ciertas restricciones y líneas rojas que no piensa pasar. Don José Félix, buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, aquí en Shanghái, muy buenas noches para todos. Este discurso políticamente sirve, pero en la práctica es difícil, por no decir imposible. Pero ya lo comienzan a meter en lo que firmaron en Caracas, donde usted no estuvo, y ya se comienza a parecer a lo que se firmó en Cartagena y en La Habana. ¿Usted está viendo o cree que es posible que haya una conexión entre una cosa y la otra por cuenta del análisis de Álvaro Leiva? A ver, yo creo que el país está en una inmensa incertidumbre, ¿no? Porque si bien lo de Leiva es un tema reciente, cuando arrancaron las conversaciones con el ELN, si bien era claro que todo el proceso de participación debería llegar a unos puntos en donde el país se pusiera de acuerdo para un gran acuerdo nacional, que es lo que dice Juan Pablo, después han surgido una serie de elementos nuevos. Por ejemplo, el presidente Petro en más de una oportunidad ha hablado de alguna forma sobre lo mismo. Incluso me parece que hay una frase que no la mencionaron en esta introducción, cuando él dice: yo estoy de acuerdo con la Constitución del 91, pero los poderes constituidos han impedido aquellas reformas que realmente cumplan con las expectativas que le generaron al país. La reforma de ese entonces. Y ahora viene el cuento de Leiva. Incluso fíjense ustedes que antes de irse la delegación para Caracas, había circulado un documento que supuestamente era el consolidado de lo que se recorrieron en más de 70 encuentros, que volvía vinculante y establecía una serie de elementos nada sencillos de asimilar, porque buena parte de ellos necesariamente tenían que revisar la arquitectura institucional colombiana, y eso pasaba por una reforma constitucional. Yo he sostenido una tesis, se la sostuve la delegación antes de irse, la volví a plantear hace 2 días en un artículo, que claro, el delegante no puede ir más allá de sus atribuciones constitucionales. Dicho de otra manera, si el presidente de la República, la Constitución le da ciertas atribuciones, mal puede una delegación a quien el presidente le delega unas funciones ir mucho más allá de lo que el presidente como tal tiene. En consecuencia, el cuento de vinculante obligatoriamente hace que cualquier cosa que se pueda discutir a partir de ya hasta mayo del 25, si las transformaciones implican reformas de carácter normativo, sí, tendrán que pasar por el Congreso, porque nadie ha derogado sus facultades constitucionales. Doctor Laforí, ese documento que usted menciona, ese documento es real y fue el borrador que con algunas modificaciones se terminó aprobando en Caracas, pero sin duda se mantienen las preocupaciones que expresaron los gremios en tema de modelo político, modelo económico y modelo ambiental, esas discusiones que plantea este modelo de participación. ¿Cree usted que nos quieren plantear una constituyente por vía del acuerdo con el ELN? Yo espero que no. Y me parece que desde el primer momento eso quedó claro. Aún más, ni siquiera lo que se establezca allí va a ser llevado a ningún tipo de mecanismo plebiscitario. Por consiguiente, las discusiones que se hagan sobre esos 3 temas, nada fácil, ¿no? Régimen político, modelo económico y
cuál es el marco de sostenibilidad ambiental que el país necesita, no podrán bajo ningún punto de vista establecer ninguna fórmula diferente en el hipotético caso de que se llegue a algún tipo de acuerdo. Por ejemplo, en reformas que tengan que ver con el sistema nacional electoral. Eso tiene que pasar por el Congreso, o ya bien sea con normas de carácter estatutaria o de reformas constitucionales, pero no podrán bajo ningún punto de vista lo que de allí surja en el marco de lo que es un gran acuerdo nacional, las voces que eventualmente participen del proceso, imponerle a 50 millones de colombianos la visión que surja de este tipo de proceso de participación. Sí, José Félix, pero precisamente hace poco el ELN también había hablado de esta constituyente, de una posible constituyente, apoyando de cierta forma la propuesta hecha por el presidente Gustavo Petro. ¿No cree usted que de alguna forma puede meterse algún artículo o, además de esas reformas, llegar a esa constituyente a través del acuerdo con el ELN? Yo sigo esperando que no sea así. En lo que sí coincido es un poco lo que hablaba al comienzo Calvás, de que claro, ahora viene un proceso de participación de la sociedad, con una metodología que en mi opinión no quedó suficientemente clara, que fue el mandato que se le dio en su momento a 81 representantes de una serie de organizaciones de 30 sectores de la vida económica y social del país. No quedó claro cuál era la metodología que se iba a seguir para discutir esos temas, ni tampoco vi claro en el documento que finalmente se aprueba cuál va a ser el plan, es decir, a dónde se va desde el punto de vista regional o sectorial. Todo eso quedó prácticamente en la mitad del camino, porque al comienzo yo creo que, como lo había advertido, esas organizaciones se enfocaron a discutir una serie de temas sobre la realidad nacional que tendrían que ser abordados ahora con la metodología. Es decir, esta primera etapa era meramente instrumental. Eso es lo que a mí creo que fue en buena parte lo que terminó por suceder. Desbordaron su competencia y temas que sí eran de la competencia, como el tema metodológico, es decir, un tema totalmente instrumental, lo dejaron a medio camino. Entonces yo sí siento que la delegación tiene que mirar eso con mucho detenimiento. Y otro tema que no se nos puede escapar, que también lo dijeron ustedes, es que para darle garantía de la participación, aceptemos el cese al fuego, pero ¿qué pasa con el resto de hostilidades a la sociedad para que pueda libre participar activamente del proceso? ¿Qué pasa con el secuestro? ¿Qué pasa con las extorsiones? ¿Qué pasa en algunos casos con la manera como conminan y obligan a confinar o a desplazar a la población? Yo creo que esos son temas que tienen que quedar muchísimo más claros, que es un poco la gran discusión que no terminó por ser abordada debidamente en Caracas, muy seguramente porque eran muy pocos días y se pretendió, como en efecto sucedió, mandar un mensaje que aún estaba viva las negociaciones con el ELN. Pero ya entramos en materia y me parece que hay demasiados elementos en el entorno, pronunciamientos del gobierno, pronunciamiento en este caso de un ciudadano, pero un ciudadano que tiene